en la clase anterior, en el video. ¿Se acuerdan? Que vimos Sí, una señor. niña utilizando un software. Ese es ese software que permite hacer varias simulaciones de varios escenarios hacia el mismo tiempo y todo eso. Pero entonces, por eso es que les digo que me tiene preocupado lo del internet, porque trato de subir el archivo y el archivo se me demora mucho. Y claro, pues con la videollamada, pues obviamente se va a demorar más. Entonces, ahorita, muchachos, después de que yo haga la explicación y todo, necesito que ustedes me regalen un tiempito, ¿sí? Ahí aprovechan de pronto para comer, bueno, no sé, hacemos como una especie de descansito y yo aprovecho para subir el software para que ustedes lo puedan descargar y lo puedan instalar en sus casas, ¿listo? Listo, profe. Listo, profe. Listo. Como nosotros estamos trabajando el tema de modelos de Monte Carlo, que ustedes ya vieron que son un sistema de variables aleatorias, ¿sí? Entonces, yo encontré dos videitos, son dos videitos hace tiempo, los uso para esta materia. Son dos videos cortos donde explican ya propiamente el proceso de Monte Carlo, ¿sí? ¿Qué sabemos nosotros hasta hoy del proceso de Monte Carlo? Sabemos que es un proceso en donde se utilizan variables aleatorias, ¿cierto? Y con esas variables aleatorias y unas, digamos, valores de probabilidad, nosotros planteamos varios escenarios como para poder mirar la tendencia o el resultado que uno esperaría después de que se efectúe muchas veces un ejercicio, ¿cierto? Ahí como para entrar en contexto y en calorcito, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿qué es una variable aleatoria? Para ustedes, ¿qué es una variable aleatoria? No tiene un valor definido, que puede tomar cualquier valor. Puede tomar cualquier valor. Listo. ¿Qué diferencia habrá entre una variable normalita y una variable aleatoria? Pues la Mm, variable normalita, uno es el que le define el valor que va a tener. Y la aleatoria, no sé, pues que va, se va asignando así, como lo dice, aleatorio, pero ya no Pero uno. sí, Duber, ponle cuidado. Si yo digo que una variable normalita, yo le defino el valor, ¿no sería una constante entonces? Porque si yo le defino un valor, pero este puede variar durante su ejecución. Cambio, digamos, si es una constante es porque solo fue asignado y se sabe que no va a cambiar durante el periodo de ejecución. digamos que yo tengo un sistema de ecuaciones 2 por 2, ¿sí? O un polinomio de grado 2 que el de ax cuadrado más bx más c. Y yo resuelvo la ecuación. Yo ahí encuentro el valor de las variables, ¿cierto? De la variable x, ¿sí? ¿O no? ¿Sí se acuerdan? De los sistemas de ecuaciones. Sí, señor. Eso. Esos son variables porque yo no sé qué valor va a tomar o yo sé qué valor va a tomar. No, porque el valor ya lo toma al final, que es el que estábamos buscando, el que se va a hallar. Exactamente. Listo, muy bien. Señor Wilmer. No, lo tengo entendido, pues las variables son, pues, digamos, pues, como la misma, el nombre lo dice, es una variable, eso depende de lo que uno esté haciendo con ellas. Una variable se puede volver constante o también puede ser aleatoria, depende pues, en el caso en que uno la esté trabajando. Listo, muy bien. Entonces, vamos a aclarar los términos. Constante, algo que permanece fijo. ¿Listo? Variable, algo que va a tomar un valor, pero nosotros no sabemos qué valor va a tomar. Pero después de que toma ese valor ya es fijo, ¿no? Digamos, si yo resuelvo un sistema de ecuaciones y x me dio 5 y y me dio -2, para ese sistema de ecuaciones ya x vale 5 y y vale -2, ¿cierto?
digamos un sistema de ecuaciones que yo esté resolviendo, hago la matemática, hallé los valores, ¿listo? Pero cuando yo hablo de una variable aleatoria, deben recordar que es algo que cambia con el tiempo o que cambia en función de otra variable. ¿Listo? ¿Sí lo tenemos ready? Pues de pronto lo que hablábamos la clase pasada podría ser la variable clima, que en la mañana va a tener un valor y en la tarde va muy posiblemente a cambiar. Exactamente, entonces eso es una variable que va a cambiar o que cambia con el tiempo o en función de otras variables, ¿listo? Siempre hay que tener en presente esa definición, muchachos, porque nosotros este proceso o estos procesos que vamos a trabajar lo trabajamos con variables que se llaman variables aleatorias. Para entenderlo de otra forma, son variables cambiantes, cambian. Hoy valen una cosa, al otro segundo vale otra, al otro segundo tiene otro valor, o sea, tienen diferentes valores. Un ejemplo claro es lo que nosotros hacíamos en Excel, ¿sí? En Excel utilizábamos la función aleatorio y miren que cada vez que uno ingresaba un dato, ella iba cambiando la función, ¿sí lo pillan? ¿Sí se acuerdan? Usted ponía la función aleatorio y escribía acá abajo papá y le daba enter y pum, la función daba un valor distinto, ¿sí? Entonces, eso es una variable aleatoria. Y yo puedo tener, pero entonces, ¿qué sucede? Que yo puedo decir, bueno, una variable aleatoria, pero digamos como aleatoria loca. ¿Qué sería como aleatoria loca para mí? Una variable aleatoria que coge cualquier valor, pero yo no sé, o sea, eso coge cualquier valor, lo que sea, lo que caiga, lo que llegue, ¿sí? A lo loco. Pero, pues ustedes saben que en la vida real y todo, pues sí, una variable va a cambiar, pero va a tener unos parámetros, ¿no? Va a tener unos parámetros, o sea, sí va a cambiar, pero va a cambiar dentro de un rango, ¿sí? ¿Estamos claros? Porque imagínense, todas las Sería variables como fueran... en programación, Sí, porque que si uno yo crea tengo una una... variable, pero la va a definir de que es de tipo entero. Entonces esa variable Esa, solo va a recibir enteros, no va a recibir strings. exacto, aunque eso es más como la naturaleza de la variable. Yo digo es, por ejemplo, que lo que nosotros estábamos, digamos, trabajando como variables aleatorias, que era una variable entre 0 y 1, ¿sí? Coge todos los valores que quiera, pero mire que estaba delimitada entre 0 y 1. No es que me vaya a llegar tampoco cualquier valor, aunque, ¿se acuerda? Para definir un 100%. Entonces ahí está, la variable tiene una delimitación. Y nosotros vamos a ver, o vamos a entender que yo puedo hacer con las variables algo que se llama el tipo de distribución. ¿Qué es el tipo de distribución? ¿Cuál es el comportamiento de esa variable? ¿Y cómo sé yo el comportamiento de esa variable? Con el histórico de la variable. No sé si ustedes recuerdan que nosotros empezamos con el de la moneda, ¿sí recuerdan? La monedita, ¿sí? Cara y sello. Sí, sí, Cara y señor. sello, dos estados, tiene dos estados. La variable es aleatoria, cambia con el tiempo, pero solo está confinada a dos estados, a pesar de que es aleatorio, cara o sello. Después vimos el caso de los dados también, aleatorios, ¿cierto? De un sexto de probabilidad para cada cara. Puede caer cualquiera de las caras, el valor es totalmente aleatorio, cambia con el tiempo. Cada vez que usted lanza el dado, el resultado va a ser distinto. Y hablamos de una ruleta de 4 caras. Entonces la probabilidad de un cuarto o de 0.25. Y el valor va, o sea, la casillita en la que va a caer es aleatorio porque cambia con el tiempo. Cada vez que usted lo gira va a dar un resultado distinto. ¿Ya? ¿Qué sucede? Que cuando hacemos 1000
lanzamientos de la moneda nos damos cuenta que la probabilidad va a ser del 50-50, que cuando hacemos 1000 lanzamientos del dado nos damos cuenta que la probabilidad va a ser de un sexto para cada uno, que si giramos la ruedita dividida en 4 nos damos cuenta que la probabilidad al final va a ser del 25%. Pero recuerden que ya después nosotros vimos un ejercicio de un servidor web y ese ejercicio del servidor ya nosotros no sabíamos cuánto era como la probabilidad de que cayera cierto evento. Entonces ahí sí ya hubo un cambio en el sistema. ¿Listo? Entonces, así como hubo un cambio en ese sistema, uno al analizar los eventos naturales y todo, puede darse cuenta si la variable va a tener una función aleatoria, digamos, una función de Gauss, como una campana de Gauss, si el comportamiento va a ser constante, si el comportamiento va a ser gaussiano, si el comportamiento va a ser como de Poisson, si el comportamiento va a ser de triangular hacia arriba, triangular hacia abajo, ¿ya? ¿Por qué no quiero que se asusten con eso? Porque la misma dinámica y el hecho de uno conocer el tema al que le va a desarrollar el modelo, pues nos va a decir qué tipo de distribución va a tener esa variable. ¿Listo? ¿Sí estamos ready hasta ahí? Sí. Listo, muchachos. Entonces ahorita lo que yo quiero es que les voy a mostrar un videíto y este video nos va a ayudar a entender más propiamente, porque nosotros ya vimos como ejemplo, ya hicimos cositas en Excel, ya miramos que hay unas cositas de variables aleatorias, hicimos ya algunas cositas, pero entonces, como ya hicimos unas cositas matemáticas, pues necesitamos seguir afianzando el concepto, ¿no? Yo estoy haciendo como una cosa con variables, pero de pronto no entiendo muy bien qué es lo que estoy haciendo. Entonces, ese videito nos va a ayudar a entender lo que estamos haciendo. Y después les voy a mostrar otro videito en donde con ese software Rich que permite hacer muchas simulaciones al tiempo, vamos a poder simular, digamos, el lanzamiento de dados. El lanzamiento de dados, ¿por qué se utiliza tanto en estos temas estadísticos y todo? Porque digamos que es lo más fácil, son de las cositas más fácil para uno entender, ¿no? Usted dice, yo sé que la probabilidad de un dadito es de un sexto, entonces como que la mente no nos va a quemar acá una neurona. Entonces vamos a ver a través de ese tema de lanzamiento de dados, vamos a ver el videito, cómo se maneja el software y cómo se puede realizar. Y el objetivo es que demos un descansito para yo poderle subir el software, que ustedes lo puedan instalar, y el objetivo es que en sus casas ustedes puedan, así como ahí en el videito van haciendo el paso a paso de los daditos, ustedes también puedan hacer ese mismo ejercicio. Porque claro, al hacer ustedes mismos el ejercicio, ya van a entender más cómo es que se manejan ese tipo de variables aleatorias. Entonces, ¿estamos ready, muchachos? Sí, Listo, señor. profe. Sí, señor. Sí, señor. Listo, muchachos. Bueno, entonces yo ahí voy a empezar acá. Yo voy a apagar mi cámara, pero es para facilidad y como para que no se vaya ese doble video ahí. Bueno, por acá le damos permiso al sonido. Muy bien. Ok, el primer ejemplo que voy a discutir es un juego sencillo de azar. Perdón, que este no es este. ¿Ustedes cuando sonó ese primer videito escuchaban? Sí, Sí, profe. señor. Sí, señor. Este es mi primer video tutorial sobre la teoría de simulación de Monte Carlo. En él vamos a discutir algunos conceptos básicos.
En un libro extraordinario que se llama El defecto de los promedios, Sam Savage, el autor, explica los riesgos que existen de ignorar la incertidumbre y la variabilidad en el mundo real. Savage se burla de una sociedad en la que estamos obsesionados por proveer siempre un solo número para caracterizar un proceso. En estadística, si queremos resumir una distribución con un solo número, usamos alguna métrica de tendencia central como la media o el promedio o la mediana. Pero esto, de acuerdo a Savage, conlleva peligros importantes que son detallados en caso tras caso en su libro. La caricatura que tiene enfrente ilustra genialmente estos peligros. Savage cuenta la historia de un licenciado de estadística que se ahoga en un río que era en promedio 3 pies de hondo, pero que realmente era 1 pie de hondo en la mayor parte del río y 12 pies de hondo donde se ahoga el profesor de estadística. El uso de simulación de Monte Carlo, que es el objeto de estos videos, es uno de los métodos para evitar ese peligro. ¿Qué vamos a hacer en esta presentación? Vamos a definir lo que es simulación de Monte Carlo, vamos a hablar de los integrantes, de los componentes, de los elementos de una simulación de Monte Carlo y lo vamos a explicar los componentes en el contexto de un par de ejemplos sencillos. Uno, un juego de azar con dados y otro, el concepto de apalancamiento o endeudamiento en inversión. Entonces, definamos simulación de Monte Carlo como una técnica matemática que usa números aleatorios o la generación de números aleatorios y probabilidad para entender el impacto que tiene el riesgo en un modelo de la realidad. En nuestro caso, el modelo va a ser una hoja de Excel con celdas interrelacionadas. En la realidad podría ser un modelo matemático, una serie de ecuaciones. Lo que vamos a suponer en nuestro modelo de Excel es que algunas celdas están completamente bajo nuestro control y otras, probablemente las fuentes de riesgo en el modelo, no están bajo nuestro control. Y estas celdas son sujetas a perturbaciones aleatorias y el modelo de simulación de Monte Carlo nos va a ayudar a entender cómo estas perturbaciones aleatorias se propagan al resto del modelo. ¿Cuáles son los elementos de una simulación de Monte Carlo? Tienen 4 elementos fundamentales. Primero, la construcción de un modelo a simular. Esa va a ser la parte más importante. Segundo, la identificación dentro de ese modelo de las variables insumos, la variable input, las variables aleatorias del modelo y la variable salida, la variable output dentro del modelo. El tercer paso, elemento, va a ser el correr la simulación propiamente dicha y el último paso va a ser, basado en los resultados de la simulación, tomar una decisión. Veamos los distintos elementos uno por uno. El primer elemento es el modelo a simular. Como les digo, este es el elemento más importante de una simulación. Y puede ser fácilmente el paso que represente el mayor desafío para ustedes. Un modelo a simular puede ser una hoja de Excel con unas cuantas celdas y un par de relaciones, como los ejemplos que voy a discutir al final de este video, o puede involucrar realmente centenas de celdas atadas por complejas interrelaciones que incluya varias hojas, incluya varias pestañas de la hoja de Excel. Ejemplos clásicos de modelos a simular, en finanzas uno de los primeros que se analizan es un modelo de flujos de un proyecto. Las celdas contienen información sobre ingresos futuros, sobre precios, sobre cantidades vendidas, sobre costo, sobre utilidades. Y nosotros queremos estudiar el impacto del riesgo, la incertidumbre sobre esos flujos. Otro ejemplo realmente en política es la consolidación de encuestas de opinión política o de intención de voto. Vamos a hacer un caso sobre esto en el curso. El segundo elemento o el segundo componente de una simulación de Monte Carlo es la definición de insumos y salidas, inputs y outputs dentro del modelo. Así que una vez que hemos creado el modelo, una vez que tenemos la hoja de Excel con todas las celdas relacionadas o conectadas apropiadamente, podemos clasificar todas esas celdas de ese modelo como perteneciendo a 3 diferentes grupos.
Las variables de decisión, que son variables sobre las que tenemos pleno control, que podemos cambiar a nuestro antojo. Las variables sobre las que no tenemos ningún control, a eso vamos a llamar variables aleatorias o variables insumo. Y por último, las variables salida o variables resultados, que son celdas que siempre contienen fórmulas que las atan a otra celda y que de alguna manera resumen qué pasa en todo el modelo, qué pasa en el proyecto, por ejemplo, en el caso de la evaluación del proyecto financiero. Para las variables que no controlamos, para las variables aleatorias del modelo, para las variables insumo, para correr una simulación de Monte Carlo tenemos que describir el comportamiento de estas variables. Y a veces vamos a tener que investigar ese comportamiento, porque lo que queremos es describir ese comportamiento mediante una función de distribución. La mejor descripción de una variable aleatoria es su función de distribución. Por eso, por ejemplo, a veces vamos a decir que las ventas de una compañía en una semana dada, por ejemplo, están distribuidas normalmente. O sea, la distribución normal las caracteriza. Y vamos a averiguar cuál es la media, cuál es la desviación estándar para caracterizar esa distribución. Podemos decir que la participación de mercado de nuestra compañía está caracterizada por una variable aleatoria que tiene una distribución beta, por ejemplo, que tiene la característica de ser una proporción, siempre está entre 0 y 1. Podemos decir que el número de clientes que nos visitan en nuestro establecimiento, que es una variable conteo, está caracterizada por una distribución Poisson. Una vez que hemos identificado las fuentes de riesgo en una simulación, debemos identificar también las celdas que contienen los resultados que nos interesan en ese modelo. En el ejemplo de la evaluación del proyecto financiero, esta métrica, estas pueden ser métricas de desempeño como el BAN o el TIR. Ese es el resumen del desempeño financiero del modelo. Entonces, ese es el output, esa es la salida que me interesa estudiar. Entonces, lo que hago es describir realmente la distribución, las funciones de distribución de las variables insumo, y lo que me va a dar la simulación de Monte Carlo es una función de distribución para esa variable salida. Quiero saber cómo se comporta el BAN, cómo se comporta el TIR, si quieren, en distintos mundos probables. Paso 3 es el paso más sencillo, realmente es correr y analizar la simulación. Esto básicamente es oprimir el botón que dice corra simulación. En la práctica, obviamente, también supone algunas decisiones técnicas, ¿verdad? Tenemos que tomar decisiones sobre cuántas iteraciones vamos a correr, cuándo podemos decir que la simulación, cuándo podemos decir que hemos alcanzado convergencia en la simulación, qué estadísticos, medias, desviaciones estándar, percentiles y qué gráficos, histogramas, ojivas y diagramas de tornado vamos a reportar para resumir lo que ocurrió en toda la simulación. Y una vez que corrimos la simulación, probablemente vamos a querer hacer un análisis de sensibilidad. Todo modelo involucra un conjunto de supuestos que hacemos. Y hay que examinar realmente la validez de estos supuestos. Hay que ver qué pasa si variamos el valor de alguno de esos supuestos, si cambia el resultado de nuestra simulación. Y por último, el último paso realmente es tomar una decisión. Recuerden que la razón por la que corremos una simulación de Monte Carlo, en la mayor parte de los casos, es porque queremos entender los riesgos asociados con una situación de negocio, porque queremos tomar una decisión y queremos tomar una decisión informada. Queremos estar enterados de los riesgos para poder tomar una decisión. Entonces, ahora vamos a ver estos 4 elementos, estos 4 componentes, en el contexto de un par de ejemplos sencillos, que van a ser unas cuantas celdas en una hoja de Excel, pero que nos permiten analizar con detalle los distintos pasos sin que nos abrume un modelo demasiado complejo. We can't manage work like this. That's why I use Monday.com. My team uses it to manage. Bueno, muchachos, pregunto,
¿Se entendió mejor la información o no? Sí, profe, comprendí un poco más. Ya se va entendiendo un poquito más, ¿cierto? Obviamente, este tema es un poquito complejo en el sentido de que hay mucha palabra. No sé si ustedes lo notan, mucha palabra técnica. Entonces se habla de procesos estocásticos, se hablan de funciones de distribución, se habla de variables aleatorias, de la media, de la moda, de la desviación estándar. Y si nosotros no somos fuertes en estadística, pues obviamente uno va quedando ahí como perdido, ¿sí? Pero, como yo les digo, el objetivo no es estresarnos, sino que el objetivo es ir entendiendo el temita poco a poco. De todas maneras, tampoco es que yo les quiera decir que el tema es un tema súper, súper regalado y fácil, no. El tema tiene su complicación un poquito porque digamos que es la unión de la parte estadística, ¿sí? Con la parte de cómputo. Entonces, también por eso el tema es un poquito más complejo. Pero entonces, ¿qué sucede? Ya acá en este otro videíto que vamos a hablar acerca de un juego de azar, entonces ya a través del video nosotros vamos a poder ir entendiendo cómo funciona. Si de pronto, muchachos, durante el video alguno tiene una inquietud, bien pueda, ¿listo? De pronto que usted esté mirando el video y tenga alguna inquietud, puede preguntar. Algo que sí quiero resaltar eh, del video anterior, perdón, yo acá le doy esto que salte anuncios, me paro por acá, acá en este gráfico, ¿qué fue lo que pasó? Quiero que analicemos un momentico ese gráfico. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Él nos contaba una historia de alguien que murió ahogado. ¿Por qué? Porque se decía que la profundidad era aproximadamente de 3 pies. Entonces, Exacto, ¿cierto? porque se promedió como el profundo y no se tuvo en cuenta como en verdad en qué partes era bajo, en qué partes era profundo. Exacto, entonces él le explica y dice que, porque si usted cogiera el río y midiera todas las alturas, sí, en promedio le va a dar 3. Es de un pie de altura casi todo el río y una parte tiene 12 pies de altura. Entonces, si nosotros lo miramos, sí, un promedio no nos da toda la información, ¿o sí? Digamos, yo le saco un promedio a un grupo de niños y digo, sí, los niños en promedio tienen 16.5 años, pero ¿será que ese dato es exacto? O sea, ¿ese dato me da la información de los niños? Profe, una pregunta. Sí, señor. ¿Me podrían de pronto regalar la definición entre la media y el promedio? Pues yo sé que el promedio sí es como el cúmulo digamos, de varios datos y se promedia, o sea, es como una división, pero pues eso no es como muy exacto. La media que Listo. vendría Entonces, siendo ¿se lo explico complejamente o sencillamente? complejo, profe, entenderlo un poquito más a fondo. Vea, entonces, ¿qué sucede? El valor promedio se define como la suma de los datos dividido la cantidad de datos, ¿sí? Eso lo tiene claro, ¿o no? Sí, sí, señor, eso sí lo tengo claro. Eso, ese lo tiene claro. Y la media es que imaginémonos que usted tiene 20 niños, ¿listo? Imagínese 20 niños, ¿ya? Ya los Sí, imagino. Ahora cuadre a los peladitos del más pequeño al más grande. Ya los cuadró, ¿cierto? Ahí le sí, ya. quedaron como una montañita hacia arriba, ¿sí? Eso. Y usted coge al peladito que está en toda la mitad y lo saca y toma ese valor. Esa es la media. Ah, ya es como el valor intermedio entre todo lo que hay.
Es el valor intermedio entre todo lo que hay, pero en un conjunto ordenado de números. En un conjunto ordenado de números. Ah, ya, ¿Listo? listo. Dale, Y profe. en algunas ocasiones, la media da igual que el promedio. En alguna ocasión, igual son valores muy cercanos, ¿no? Sígase imaginando a los niños. Si usted suma las alturas de los niños y la divide en el número de niños, le va a dar el valor más o menos por la mitad de la montaña, ¿o no? Sí, sí, señor. Eso. Entonces, esa es la diferencia entre el promedio y el valor medio. ¿Sí le quedó claro? Sí, sí, señor, ya. Entonces, ¿para qué quería la explicación difícil? No, profe, es que digamos que pues, se me parece mucho, o sea, los dos, digamos que las dos palabras son como muy similares, Sí, sí, y, presta para pero pues sí, confusión. los conceptos son diferentes. Ujú. Pero sí, 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 ya le quedó claro, ¿cierto? Sí, señor. Yo creo que ya no se le olvida, yo diría, no sé, pensaría yo que no se le olvida. Bueno, Muy posible. eso es lo que está interesante, eso es lo que se busca en estas clases, ¿no? Que usted diga, ve, profe, mira, yo tengo la duda, tan, y eso. Obviamente, si algún día yo no me sé la respuesta de algo, yo la averiguo para la próxima, ¿listo? Porque a veces nos pasa algo, muchachos, en los procesos de enseñanza, y es que nosotros siempre tendemos a pensar que el profesor es como el que se sabe todo, como la panacea del conocimiento, y todos los seres humanos tenemos limitaciones. Obviamente, pues yo tengo que saber mucho de este tema para poderlo orientar, pero puede pasar que en algún momento no se le escape algo. ¿Listo? Es normal, eso es normalito. Muy bien, pero ahí ya se le pudo dar solución. Entonces, ¿qué sucede, muchachos? Con esos valores de media, de moda, ¿alguien sabe qué es la moda en la estadística? El valor que más se Eh, repite, profe. ajá. El valor que más se repite, exacto. O sea, si yo tengo el mismo grupo de peladitos, ¿cierto? De más chiquitico al más grande, entonces yo miro cuáles como los que más se repite la altura, que la altura es igual, y yo digo, esta altura es la moda. ¿Por qué? Porque la moda ya es una medida de tendencia. Por eso en estadística dice que es una medida de tendencia. ¿Listo? Y en estadística ya se tienen cuartiles, percentiles, deciles, que son medidas también de tendencia en la cual nos da a nosotros información. Es más o menos como saber el 10%, o sea, cuánto porcentaje de las personas tiene tal altura, en cuánto porcentaje tenemos los otros, en cuánto porcentaje tenemos los otros, y así sucesivamente. Entonces, esos daticos son los que nos dan información estadística, pero como él lo decía ahí, el señor del video, por eso les dejé ese muñequito ahí que es muy interesante, nosotros los seres humanos tendemos a tratar de dar respuesta de algo con un número exacto. Y eso es complejo, muchachos. O sea, la vida real no funciona así. La vida real no es tan cuadriculada. ¿Por qué? Porque en todo lo que nosotros hacemos hay muchas variables y todo lo que hay en el mundo es aleatorio. O sea, nosotros vivimos en un mundo altamente aleatorio. Todo es aleatorio. Nada es fijo. Digamos que dentro de las cosas que tenemos fijas es que a tal hora sale el sol y es de mañana, y a tal hora se oculta el sol y es de noche. Pero digamos que son cosas muy, muy puntuales, muy pequeñitas, que sí se tiene algo que se puede definir con un número. Pero el resto de cosas son aleatorias. Por eso es que las personas dicen, cuando alguien le dice, es que tiene que hacer tal cosa, la gente dice, tengo que morirme. ¿Por qué? Porque esa es otra variable que también es fija, pero el resto todo es muy aleatorio. Muy bien. Entonces, muchachos, ahora sí, me disculpan, es que esta charlita sí
Ojo, esta charlita no es para que ustedes se duerman allá, esta charlita es como para ir echando mente y ir entendiendo los conceptos. Muy bien. Ahora sí, les voy a ir mostrando el videito del juego de azar y si ustedes llegan a tener alguna duda, ustedes saben que es con mucho gusto. Es con mucho gusto. Entonces ahí le voy a dar play. Es un juego de dados. Así que imaginen que un amigo les propone el siguiente juego. Usted va a lanzar 2 dados sin alterar. Ya explico un poquito más adelante qué quiero decir por eso. Si el resultado de los 2 dados es igual, por ejemplo, si tiro 2 dados y los 2 salen 1 o los 2 salen 6, entonces usted gana. En ese caso, su amigo le va a pagar $100 multiplicados por el producto de los puntos. Por ejemplo, si caen 2 unos, 1 por 1, 1, por 100, 100. Su amigo le paga $100. Si caen 2 seises, entonces tenemos 6 por 6, 36, por 100, $3,600. Ese es, si quieren, el escenario positivo del juego. ¿Cuándo gano yo este juego? El problema es que en cualquier otro caso, si el resultado de los 2 dados es diferente, usted le va a pagar a su amigo $200. Y la pregunta que queremos responder es si usted debe aceptar este juego, o si este juego es beneficioso, por lo menos en juegos repetidos, si es beneficioso jugar este juego. Muchachos, les hago la pregunta. Acá creo que puedo ver mano, acá se puede levantar la mano, ¿cierto? En este sistema. Ah, sí. Levanten la mano, ¿quiénes apostarían así, sin hacer el análisis? Yo apostaría. Bueno, entonces levanten la manito nomás. Solo levanten la mano, yo tomo la captura para después mirar a ver quiénes ganan o quiénes pierden. Ay, güey, madre, toda esta Listo. gente resultó apostadora, mira. Listo. Racos para apostar. Muy bien. Entonces, mire que está interesante, ¿no? Uno, ustedes, por ejemplo, Diego, Faber, Brian, Duvernay, Cristian, Andrés, dirían, yo le apuesto, listo, salen pares, multiplicado por 100. Si no sale par, yo pago 200. Vamos a ver cómo va el análisis. Listo. Ya pueden bajar las manitos, muchachos. Listo. Ok, podemos hacer este ejercicio de 2 maneras. Podemos hacerlo analíticamente, esto requiere un poquito de conocimiento de probabilidad, o lo podemos hacer corriendo una simulación. Y lo vamos a hacer de las 2 maneras. Ok, ya estamos en Excel y en esta pestaña vamos a resolver el problema analíticamente. Analíticamente. Y después vamos a hacer lo mismo con una simulación de Monte Carlo. Entonces, ¿qué decía el problema? Decía, vamos a tirar 2 dados, digamos, dado 1 y dado 2. Y si el dado cae, los resultados son iguales en los 2 dados, si cae 1, 1, si cae 2, 2, si cae 3, 3, si cae 4, 4, 5, 5 o 6, 6, yo gano. En cualquier otro caso, yo pierdo. Entonces veamos. Recuerden, el dado no ha sido alterado, quiere decir que todos los lados tienen la misma probabilidad de aparecer. Hay 6 lados, así que cada lado puede aparecer con una probabilidad de un sexto. Los 2 dados son fenómenos independientes, quiere decir que podemos hallar las probabilidades de eventos conjuntos, por ejemplo, que caiga 1 y que caiga 1 en el segundo dado, mediante la multiplicación de esas probabilidades. Así que aquí vamos a poner probabilidad. Vamos a extender esto. Y aquí en este primer caso va a ser un sexto por un sexto, es un 36avo. Y esa probabilidad es la misma para todos estos 6 eventos. Y el resto, podemos hallar la probabilidad sustrayéndola de 1. 1 menos la suma de todos estos eventos es igual a 83%. Entonces hay una probabilidad de 83% de que los dados no salgan. Listo, muchachos. Entonces, una cosita a aclarar ahí. Si ustedes notan, digamos, ese vector de probabilidad, si ustedes lo suman, ¿cuánto debería dar? 1. 1, que es el 100%. Muy bien, ¿listo?
Entonces, por eso fue que él dijo, el resto de la probabilidad es 1 menos la probabilidad de los casos anteriores. Muy bien. Entonces, claro, al sumarlo, pues va a dar 1. Con caras iguales. Y hay una probabilidad de un 36avo que caiga en una de esas 6 posibilidades. Ahora, ¿qué me gano yo en el primer caso? O sea, aquí voy a poner mi ganancia. Y mi ganancia va a ser, en este caso, recuerden, va a ser 100 por el producto, ¿verdad? Por 1 por 1. Entonces me voy a ganar $100 en ese caso. Y puedo extender esto a los primeros 6 filas. Ven, me gano 3.600. En el caso de que sea 6 por 6, 36. Por $100, 3.600. Y en este último caso, si cae en cualquier otro caso que no sean dados iguales, en ese caso yo pierdo $200. Entonces lo que queremos saber es, en promedio, cómo me va a ir si juego este juego, o si espero ganar al jugar este juego. Y ese es un problema de valor esperado. Entonces lo que podemos hallar es la suma producto de la probabilidad de que ocurran los distintos eventos y el valor que estoy asignando a cada evento. Esa es una variable aleatoria, por supuesto. Y me da 86. Perdón, muchachos, esa función que él utiliza ahí de suma producto es una función estadística, ¿sí? Es una función estadística que digamos, lo que hace es hacer la multiplicación de la ganancia por la probabilidad más la otra ganancia por la otra probabilidad más la otra ganancia por la otra probabilidad más la otra ganancia por la otra probabilidad, ¿listo? Y después hace como digamos, como su nombre lo dice, hace las sumas, hace las multiplicaciones y después saca como una especie de promedio, ¿listo? Es una función estadística. Igual ustedes, si algo la buscamos en Excel para que la veamos bien. Entonces ahí él está haciéndolo a través de un método determinístico, ¿no? ¿Qué es un método determinístico? Como una ecuación que da un número. Eso es un método determinístico. ¿Estamos claros? ¿Dudas? Estoy mirando la fórmula, profe. Dice que toma de Eso. 3 hasta de 9, ¿cierto? Hasta de 9, para eso son los dos punticos. No recuerdo. Sí, No, él está tomando Sí. ahí los valores de las probabilidades, ¿sí? De 3 hasta de Eso, 9 de y 3 los valores de las ganancias. y 3 hasta de 9. Ah, listo, listo. Sí, o sea, él está tomando las probabilidades, ¿sí? Y las ganancias. Y la función lo que va a hacer es multiplicar probabilidad por ganancia y después hacer la suma. ¿Listo? Bueno, ahí seguimos. 6.11. Entonces yo espero ganar $86.11 si juego este juego en ocasiones repetidas, ¿verdad? Así que espero ganar y por lo tanto, si todo lo que me importa es el valor esperado, yo debería jugar este juego. Ahora, esto supone un conocimiento básico de probabilidad. Supongan que no lo tuvieran, pero que tienen acceso a un simulador de Monte Carlo como AtRisk. Entonces ya AtRisk está cargado en este caso. Aquí está una pestaña que se llama AtRisk, donde están todas las funciones de AtRisk. Entonces déjenme crear una nueva pestaña aquí y aquí vamos a desarrollar nuestro modelo de simulación de Monte Carlo. Entonces veamos cómo funciona. Primero vamos a hacer un caso en que yo estoy explorando distintos escenarios sin necesidad de correr una simulación de Monte Carlo. Entonces lo que voy a decir es algo así como, ok, aquí voy a poner el resultado del dado 1, aquí voy a poner el resultado del dado 2, y voy a poner números cualquiera. ¿Qué pasa si sale 1 y 2, por ejemplo? Entonces lo primero que voy a chequear en mi modelo es si los dados son iguales. Entonces, son iguales. Y si son iguales, le voy a poner un 1. Y si no son iguales, le voy a poner un 0. Entonces voy a poner aquí voy a hacer una condición, ¿verdad? Si esto es igual a esto, entonces le voy a poner un 1. Quiere decir que son iguales. Si no, le voy a poner un 0. En este caso, el primer dado era 1, el segundo dado era 2. Por lo tanto, no son iguales. Así que obtiene un 0 ahí. ¿Qué pasa si hubiera sido 2 el primer dado? En ese caso funciona y son iguales.
Ahora, imaginen en este caso en particular, 2, 2, ¿qué me gano en este caso? En este caso tengo que chequear, recuerden, el producto. El producto va a ser primer dado por segundo dado. Y mi ganancia, en ese caso, va a ser, bueno, va a ser $100 por el producto. Entonces, en este caso serían $400. Pero lo que quiero es poner una función en esa celda C9 que cubra todos los casos posibles, cuando gano y cuando pierdo. Entonces, lo que tengo que hacer es chequear si este número es 1. Si este número es 1 quiere decir que son iguales y por lo tanto gano plata. Si este número es, digamos, me sale 6 en el primer dado y 3 en el segundo, son diferentes los dados y por lo tanto yo pierdo. Entonces, si aquí aparece un 0, yo pierdo. Entonces voy a querer escribir una función aquí en ganancia que cubra todos los casos posibles. Así que lo que voy a poner es, ¿qué voy a poner en ganancia? En ganancia voy a poner un if, ¿verdad? Si esto es igual a 1, entonces me voy a ganar 100 por el producto. Y de otra forma, si es 0, por ejemplo, voy a perder $200. Así que chequeamos, en ese caso debería perder $200 porque los dados son diferentes, por lo tanto, pierdo. ¿Qué pasa si hubieran sido 6, 6? 6, 6, en ese caso, son iguales, el producto es 36 y por lo tanto me gano 3.600. Entonces, miren, cuando yo digo en paso 1 de una simulación de Monte Carlo es construir un modelo, puede ser algo tan sencillo como lo que están viendo en pantalla. Este es mi modelo para saber qué va a pasar realmente en los distintos eventos. Y puedo jugar con él, ¿verdad? ¿Qué pasa si sale 1, 1? Me gano 100 pesos. ¿Qué pasa si sale 1, 2? Pierdo. 1, 3, pierdo. 2, 3, 6, 3, 6, 6. Y puedo ver lo que está pasando en los distintos casos. Entonces yo le doy un insumo y el modelo me da una respuesta. Ahora, ¿cómo convertimos? ¿Dudas, muchachos? ¿Dudas hasta ahí? No, señor. No, señor. Bueno, ahí. Este modelo sencillo en una simulación de Monte Carlo? Bueno, recuerden, el paso 2 era identificar cuáles son las fuentes de incertidumbre, las fuentes de riesgo en este modelo. En un modelo tan sencillo es fácil identificar las fuentes de riesgo, ¿verdad? Las fuentes de riesgo son lanzar los dados. No sabemos realmente cuál va a ser el resultado del primer dado o el segundo dado. Pero sabemos las probabilidades de que ocurran los distintos lados. Eso es crucial en una simulación de Monte Carlo. No estamos completamente a ciegas. No sabemos qué va a ocurrir, pero sabemos las probabilidades de las distintas cosas que van a ocurrir. Es decir, estamos enfrentando variables aleatorias con probabilidades claramente definidas que podemos describir con detalle at risk. Por ejemplo, el paso número 2 en este caso va a ser, bueno, at risk quisiera definir alguna distribución. Entonces, mire, me voy a poner en la celda del primer dado y voy a oprimir este botón de definir distribución. Y hay dos maneras de hacer esta definición. Listo, muchachos. Entonces, estamos viendo ahí los diferentes de formas de distribución. ¿Sí la están viendo ahí, cierto? Señor. Señor. Sí, señor. Listo. Entonces, eso es lo que yo les mencionaba, que cómo hace uno para saber cuál es el tipo de distribución que va a tener un elemento. Ese tipo de distribución uno lo sabe según la naturaleza del evento, ¿ya? O si nosotros hemos aplicado un tipo de estudio o hay históricos de lo que sucede y podemos tener una función de distribución. No sé si de pronto ustedes se acuerdan cuando uno está viendo estadística que a uno lo ponen a hacer unos cuadros de frecuencia. Siempre cuando uno está estudiando estadística lo ponen a hacer unos cuadritos de frecuencia. Le dan a uno como unos valores. Entonces, digamos que organiza uno los valores de menor a mayor. Entonces después permite, hay unas fórmulas que le permiten a uno como agruparlos, digámoslo así. Entonces hay una fórmula que le dice a uno de cuánto debe ser como el ancho y ya después uno empieza como a contar, digamos en edades, que
de 12 a 15, entonces cuenta uno cuántos niños hay de 12 a 15. De 15 a 16, entonces mira uno cuántos hay de 15 a 16. Ah, que de 16 a 18, entonces va contando uno cuántos niños van saliendo. No sé si se acuerdan de eso. Y de ahí salen unos diagramas de barras, muy similares a los que se están viendo, por ejemplo, ahí en la binomial o en la de Poisson. ¿Sí recuerdan eso? ¿O sí lo vieron algún día o no lo vieron nunca? Pues la verdad yo no me acuerdo. ¿No se acuerdan? Bueno, pero lo cierto del caso es que sale de esa manera, ¿sí? Digámoslo, de esa manera es que uno obtiene esas formas de distribución, ¿listo? Depende de la naturaleza del evento o depende de que uno le haya hecho como un pequeño análisis estadístico sencillo, ¿vale? En este caso, ¿el cuál irá a elegir? Él va a elegir, yo me imagino, una distribución uniforme. ¿Por qué? Porque cada cara tiene la probabilidad de un sexto. Entonces, la probabilidad de cada cara es igual, ¿ya? Si la probabilidad de cada cara del dado fuera distinta, entonces tocaría mirar cuál es la distribución que mejor se adaptaría a ese tema. ¿Sí estamos claros ahí? Sí, señor. Listo. Entonces ahí damos continuidad. Voy a hacer la Perdón. más sencilla. Voy a ir a distribuciones discretas y noten hay una distribución que se llama uniforme enteros. La voy a seleccionar y ahí, déjenme seleccionarla de nuevo. Y ahí está, me dicen, toman números enteros, ¿verdad? De 0 a 10, pero realmente yo quiero que sea un dado, así que quiero que tome números enteros del 1 al 6. Y como es uniforme, todos los valores son igualmente probables. Así que ahí tenemos nuestro dado realmente. Puede tomar 6 valores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, con igual probabilidad, ¿verdad? La probabilidad es un sexto, que es 16.6%. Así que está bien el gráfico. Así que puedo aceptar. Entonces noten que las celdas se colocan. ¿Listo? Sí se entendió ese pasito. Ese paso es muy importante. Sí, profe. Simuló el dado, creería yo, para sacar las Exacto. probabilidades. Entonces, él lo que hace es que le dice al gráfico, yo necesito una distribución, pero la distribución va a ser discreta y uniforme. ¿Por qué? Porque todos los dados tienen la misma probabilidad, ¿sí? Y entonces al decir que va a tomar valores entre 1 y 6, pues él le generó el valor 1, 2, 3, 4, 5, 6 con igual probabilidad. Si tuviesen diferentes probabilidades, las barritas se hubieran movido. Entonces unas cosas tendrían más probabilidad y otras cosas tendrían menos probabilidad. En este caso, como es el caso sencillo de un dadito, pues la probabilidad es la misma. ¿Listo? Muy bien. Colorea, ¿verdad? Se colorea en azul indicando aquí hay una variable aleatoria. Ahora, puedo hacer lo mismo para la celda conteniendo, para la celda C4, que es el segundo dado. Pero como se comporta de igual manera que el primer dado, puedo hacer simplemente un control copia. Control copia, control paste, y ya tengo definido de igual manera el segundo dado. Ahora, dentro de este mismo paso 2, me gustaría identificar una salida o un output de interés. Y aquí claramente lo que me interesa es cuánto voy a ganar. Así que voy a seleccionar la celda C9 y la voy a definir como un output. O sea, voy a definirla como el output ganancia. Le doy OK. Se va a poner en rojo indicando esta es la salida que me interesa. Noten que yo puedo tener muchas salidas en un modelo. En este caso, el modelo es tan sencillo que solo hay una salida de interés. Pero lo bonito de programas como At-Risk es que puedo tener un modelo súper complejo con muchas salidas que me interesen. Ok, entonces, ¿qué hago ahora? Bueno, paso 2, check. Ahora vamos a correr la simulación. Pero antes de que la corramos, quiero enseñarles un truquito aquí en At-Risk. Y es que me permite hacer una iteración una por una. ¿Ven estos daditos que están aquí? Estos daditos lo que van a hacer es crear un mundo posible. Déjenme oprimirlos.
Ahí está un mundo posible. El primer dado cayó 6, el segundo dado cayó 2. Como no son iguales, el producto no me importa, pierdo $200. Lo oprime de nuevo, vuelve al caso base. Lo vuelven a oprimir, tira otra vez los dados. 3, 2, de nuevo, no son iguales, por lo tanto pierdo $200. Le quitan y vuelven al caso base. Entonces ahora lo que tengo que definir es, bueno, cuántas iteraciones quiero hacer. Así que aquí están seleccionadas 100 por default, pero noten, ustedes pueden hacer muchísimas más. Podemos correr este proceso 10.000 veces y corramos la simulación. Oprimamos correr simulación y aquí, dependiendo de la rapidez de su computadora, esto puede tomar unos segundos más o lo puede correr en un par de segundos. Entonces aquí tienen en pantalla el histograma, si quieren, de la variable ganancia. Lo que hizo @RISC fue simuló 10.000 mundos posibles. Y para cada uno de ellos registró si los dados eran iguales, y si eran iguales, calculó el producto y calculó la ganancia. Entonces miren todas las cosas que pueden ocurrir, ¿verdad? La mayor parte de los casos yo voy a perder $200. Unos cuantos casos ven, esto va a ser obviamente si caen los dos dados igual a 1. Recuerden, si cae igual a 1 yo me gano $100. Si caen 2, 2, me gano 400, ahí está el segundo. 3, 3, me gano 900, tercero. 4, 4, 1600. 5, 5, 2500 y 6, 6, 3600. Como pueden ver, el 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, casi como que ocurren con la misma probabilidad, por eso ya lo sabíamos, pero la simulación está confirmando. Entonces, ¿qué cosas puedo sacar de esta simulación? Bueno, en promedio, aquí ven la media, yo puedo ganarme 8201. Noten que el valor teórico, el valor que obtuvimos realmente haciendo el cálculo analíticamente, era 8211. Y la simulación, hacerlo esto a fuerza bruta, me da 8201. Así que aunque yo no supiera nada de probabilidad, si puedo atar las celdas correctamente en Excel, puedo obtener un número que es arbitrariamente cercano a el valor correcto, el valor teórico. Y esto es en este caso sencillo, ¿verdad? En que puedo hacer las dos cosas, analítico y simulación. Va a haber casos que son tan complejos que resolver el problema analíticamente no va a ser posible. Entonces yo todavía tengo como opción encontrar la respuesta que me interesa mediante una simulación de Monte Carlo. Ok, ¿qué otras cosas me interesan? Bueno, me interesa la desviación estándar. Noten, la media es 800, la media es 82, pero la desviación estándar es 801 realmente. O sea, es enorme la desviación estándar comparado a la media. Y recuerden lo que puede pasar, en la mayor parte de los casos no me gano nada, perdón, no es que no me gano nada, pierdo $200, y solo con una pequeña probabilidad es que yo puedo ganar realmente en este modelo. Y puedo llegar a ganar hasta $3.600. Y eso explica realmente por qué la desviación estándar es tan grande. ¿Qué otra cosa podríamos ver? Si bajamos aquí podemos ver los percentiles de esa variable ganancia. Y aquí pueden confirmar que en la mayor parte de los casos, ¿verdad? El percentil 5 es menos 200, el 50 es menos 200, y de hecho ya sabemos hasta dónde va a llegar. El 80 es menos 200 y ya en el percentil 85 yo me gano 100, en el 90 900, en el 95 2500, en el 99 me gano 3600. Entonces tengo una descripción bastante detallada de la distribución de la variable output, la variable salida. Recuerden, ese es el objetivo de una simulación. Yo le describo al programa cuáles son las funciones de distribución para los insumos. Identifico una variable de salida y lo que hace la simulación de Monte Carlo es darme una descripción de la distribución de esa variable de salida. Si pusiéramos realmente el cursor aquí en los dados, tendríamos realmente la descripción de las variables entrada, ¿verdad? Las variables insumo. Pero esas las sabíamos porque eso fue lo que le dijimos a RISC. Le dijimos que cada uno de los dados se comportaba 1, 2, 3, 4, 5, 6 con igual probabilidad, igual para el otro. Eso fue lo que le dijimos al programa, y lo que nos interesaba saber realmente era la distribución de la variable salida. Este es el primer ejemplo de simulación de Monte Carlo. Bueno, muchachos, les pregunto,
¿Cómo les pareció el tema? O sea, ¿sí se entendió? Perdón, creo que Sí, señor. se nos adelantó este. Listo. Entonces, ¿qué tal les pareció? O sea, ¿sí se entendió, no se entendió? ¿Dudas que de pronto tengamos? ¿Todo ready, todo mal? No, sí se entendió, Buenas profe. noches. No, yo sí, la verdad me toca volver a ver el video porque yo estoy muy perdido con ese tema y así sí, muy, muy perdido. Bueno, Yohitan, ¿quién que está perdido? Tranquilo, pregunte que acá le ayudamos, no hay problema. Pregunte, tranquilo. No, no, la Yohitan. verdad, profe, yo prefiero ver otra vez el video porque desde el principio no logré comprender bien este tema. Listo. Entonces vea, Yohitan, para que usted le vaya como cogiendo el ritmo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede ahí? Él hizo el ejercicio de dos maneras, ¿sí? Hizo el ejercicio analíticamente, por eso el ejercicio que les puse a ver ahí, o ese videíto, es con dados. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos que la probabilidad de que caiga una cara es ¿cuál? Sexto. Un sexto. Un sexto, ¿sí? Yohitan, ¿sí? Sí, sí, señor. Entonces, la probabilidad, pum, es un sexto. ¿Cuál es la probabilidad de que dos dados caigan igual? ¿Cuál es la probabilidad? Johan, ¿se sabe la probabilidad de eso? Yohitan, ¿usted se sabe la probabilidad ¿Me de que dos escucha, profe? daditos caigan igual? Ahora sí le escucho. Es que, ¿qué es lo que sucede? Que ustedes cuando activan el micrófono, lo activan y hablan y lo desactivan y eso no alcanza a escucharse. Toda que lo dejen abierto como un ratico ahí, verá. Profe, un tercio. No, señor. Entonces, vea, la probabilidad de que dos dados caigan iguales es el producto de las dos de las dos caras, para que ustedes me entiendan. Entonces, digamos, la probabilidad de que caiga uno es un sexto y la probabilidad de que en el otro caiga uno es también un sexto, ¿sí? Entonces, como en ambos la probabilidad es de un sexto, cuando nosotros estudiamos estadística nos dice que el resultado es el producto. Entonces, un sexto por un sexto da un 36. 1/36. ¿Estamos ready? Ahora sí. Sí, señor. Listo. Entonces, el primero lo hizo analíticamente. Colocó los daditos, colocó todos los posibles resultados, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, y le dio la probabilidad de un 36, que le daba como 0.02 y un poco de decimales. ¿Listo? Y en otro caso le daba una probabilidad alta, que era una probabilidad como del 82 y pico, 86 y pico. ¿Listo? ¿Por qué? Pues porque pues obviamente es más alta la probabilidad de que no caiga par. ¿O no? ¿Qué es más probable? ¿Que caigan números iguales o desiguales? Desiguales. Desiguales. Desiguales, ¿cierto? Desiguales. Entonces, ahí él lo hizo de esa manera. Y él utilizó algo que en estadística se llama producto suma. ¿Qué es producto suma? Que usted dice, por ejemplo, la ganancia, 100 por la probabilidad de que caiga 1 más los 200 por la probabilidad, los 400 por la probabilidad de que caiga el 2 más los 900 por la probabilidad de que caiga 3 más 1600 por la probabilidad de que caiga 4 más 2500 por la probabilidad de que caiga 5 más 3600 por la probabilidad de que caiga 6. Esa fue la fórmula que él utilizó. Y cuando él hace esa fórmula, entonces a él le dio como 82, 81, 82,
1.11, algo así, bueno. ¿Y qué quería decir eso? Pues quería decir que si uno apuesta, gana. O sea, todos los que dijeron que si apostarían, ganan. Iban a ganar en el juego. Pero se gana si se juega varias veces el juego, ¿no? Recuerden eso, porque si yo lo juego 5 veces, pues puede que pierda, ¿no? O puede que gane mucho. Es muy aleatorio. Porque si usted lo juega, digamos, si usted dice, vamos a jugar, pero solo vamos a lanzar el dado 6 veces, y usted lanzó y de una le salió el 6, pues ahí ya son $3.600, ahí ya usted lance lo que lance, ya va a perder, si mucho perderá 800, ¿cierto? Que son los otros 4 lanzamientos. Entonces digamos que lo que hizo fue hacerlo de esa manera. Y ya después utilizó el simulador, y en el simulador colocó como su modelito. ¿Y cuál era el modelo? Dado 1, dado 2. Si los dos dados son iguales, gano. ¿Qué gano? El producto de los dados por 100. ¿Tan? Ahí hizo el resultado. Y ya, ¿qué hizo él con él? ¿Qué es lo que hace el Rich? El Rich, como, no sé si, Johitan, no sé si usted se acuerda, si se dio cuenta, que él dijo, lo interesante es que acá hay como unos daditos, y él lanzaba los dados y el sistema como que virtualmente lanzaba los dados. ¿Sí recuerda? Cayó Sí, sí, señor. 2-1. Eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Él lo resolvió analíticamente, que es a través de una fórmula matemática, ¿sí? Y después lo que hizo fue que le dijo al simulador, haga 10.000 lanzamientos de dados, ¿ya? Y hágame el análisis de eso. Entonces, ¿qué hizo el software? Lanzó 10.000 veces los dados y fue teniendo en cuenta cuántas veces perdía y fue teniendo en cuenta cuántas veces ganaba. Y al final le dio un valor muy similar al que le había dado con la fórmula. ¿Listo? Entonces el simulador, como él decía, esto nos dio porque nosotros ya sabemos cómo se comportan los dados, podemos hacerlo matemáticamente a través de las funciones estadísticas. Perdón un momento, que para allá le pegaron a un niño en la calle. Listo. Entonces, él lo que hizo él fue explicarnos eso, que claro, llegamos al resultado que queríamos. Entonces alguien puede decir, profe, pero eso es bobada. Si se puede aplicar una fórmula, ¿para qué voy a hacer un modelo de simulación para eso? ¿Qué opinan ustedes? Si yo les dijera, eso es bobada, muchachos, ¿para qué hacemos una simulación 10.000 veces si ya tenemos el dato? En este caso, creo que para entender la teoría, porque digamos en la vida real se puede aplicar a casos más complejos. Exactamente, ahí está la respuesta. Entonces nosotros lo estamos haciendo hoy así para ir entendiendo cómo es que funciona el sistema, ¿cierto? Y ir entendiendo la teoría. Pero puede uno encontrarse con un sistema más complejo donde ni siquiera se pueda solucionar con la matemática que uno aprende en estadística. Entonces ya cuando el tema es así de complejo, pues uno puede hacer una simulación y decirle, haga tantos eventos y analicémoslos a ver qué pasaría después de tantos eventos. ¿Listo? ¿Estamos ready? Sí, señor. Listo, muchachos. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que, para que no nos quede el video tan largo, yo voy a parar acá la grabación, voy a conectarme cableado al internet a ver si mejora la situa, subo el archivito al Moodle, el software Rich, y hacen ustedes la instalación y hacen la simulación igualita como la fue haciendo el video. ¿Cuál es el objetivo de que ustedes hagan la simulación, muchachos? Entonces, ya hablamos de teoría, ya vimos a una persona explicándolo, vamos a seguir el paso a paso. Entonces, de esa manera, pues nos vamos adueñando del conocimiento, ¿sí?
¿Por qué? Porque yo sé que para algunos de pronto fue muy sencillo y ¡pum! La vieron de una, y sé que para otras personas de pronto no la ven tan inmediatamente. ¿Listo? Entonces ese es el objetivo. Y el objetivo es que la actividad que ustedes me van a enviar de hoy es precisamente hacer la simulación que nos propone el video realizar. Entonces lo pueden ir siguiendo al paso a paso. Y pues nos conectamos obviamente por si alguno tiene duda o algo para poder solucionar ese tipo de dudas o si tiene problemas con la instalación. ¿Listo? Entonces yo voy a parar acá la grabación, señor. Entonces, usted nos puede rotar el link del video en el grupo de WhatsApp. Nosotros también Sí, podemos señor. distribuirlo. Sí, Listo, señor. muchas Aunque gracias. ya está en la plataforma. Ah, bueno, profe. En el Moodle está, pero ya también se los comparto en el grupo para que les quede más a la mano. Ah, listo, profe. Muchas gracias.